Mis vecinos me acusan de robo, pero cuando las cámaras revelaron la verdad, quedaron humillados y tuvieron que huir. Vivo en un vecindario que siempre consideré tranquilo, de esos donde la gente te saluda al pasar y los niños juegan en la calle sin preocupación. Nunca fui muy cercano a mis vecinos, pero siempre me mantuve cordial. Ese es mi estilo, vivir y dejar vivir. Por eso, lo que pasó hace unas semanas me tomó completamente por sorpresa y, sinceramente, me dejó atónito. Todo comenzó una mañana normal. Estaba cuidando mi jardín delantero cuando los Pérez, mis vecinos de al lado, se acercaron con caras de pocos amigos. Pensé que tal vez querían hablar de algo trivial, como la altura de las cercas o la poda de árboles. Pero no. Lo primero que salió de sus bocas fue una acusación directa, que yo les había robado. Según ellos, en las últimas semanas habían desaparecido varias cosas de su patio, herramientas de jardinería, algunas decoraciones, y lo más impactante, su asador nuevo, el cual presumían con orgullo en cada barbacoa. Me quedé congelado. No podía creer lo que estaba escuchando. Les pregunté, con toda la calma que pude reunir, de qué estaban hablando, pero no me dejaron terminar. Sabemos que fuiste tú, me dijo el señor Pérez, casi escupiéndome las palabras. Intenté razonar. Les expliqué que no tenía idea de lo que estaban diciendo, que nunca había puesto un pie en su patio más allá de para saludar y mucho menos para robarles algo. Pero no quisieron escucharme. Me dijeron que tenían pruebas, aunque no me las mostraron. Según ellos, alguien me había visto en la madrugada rondando su propiedad. Fue entonces cuando empezaron a elevar la voz. Los gritos atrajeron la atención de otros vecinos, quienes, curiosos, se asomaron a sus ventanas o salieron a sus porches. La humillación que sentí en ese momento fue indescriptible. Era como si me estuvieran condenando públicamente sin siquiera darme una oportunidad de defenderme. Esa misma tarde, comenzaron los rumores. Me di cuenta cuando fui al supermercado local y algunas personas, que solían ser amables conmigo, apenas me miraban. Mi vecina del frente, con quien solía intercambiar galletas caseras, ya no respondía a mis saludos. La paranoia comenzó a instalarse en mi cabeza. ¿Qué estaban diciendo de mí? ¿Cuántas personas les creían? Lo peor llegó un par de días después, cuando la policía llamó a mi puerta. Alguien había hecho una denuncia anónima en mi contra, acusándome de tener los objetos robados en mi casa. 2 oficiales llegaron con actitud profesional, pero pude sentir el peso de las miradas de mis vecinos mientras revisaban mi propiedad. No encontraron nada, por supuesto, porque no había nada que encontrar. Sin embargo, el daño estaba hecho. Ahora todos me veían como el vecino sospechoso. Decidí que tenía que hacer algo para protegerme. Si esto seguía, podrían convencer a más gente de que realmente era un ladrón. Después de mucho pensarlo, opté por instalar cámaras de seguridad alrededor de mi casa. Era un gasto que no tenía planeado, pero ya no podía quedarme con los brazos cruzados mientras mi reputación se hacía pedazos. Actualización 1. Instalé las cámaras de seguridad al día siguiente de la visita de la policía. No fue fácil decidirme porque no me gusta la idea de sentirme vigilado en mi propia casa, pero era la única forma de probar que no estaba haciendo nada malo. Me aseguré de cubrir cada rincón de mi propiedad, el frente, el patio trasero, e incluso el lateral donde colinda con la casa de los Pérez. Al principio, no pasó nada relevante. Los primeros días fueron tranquilos, y por un momento pensé que tal vez los Pérez se habían cansado de su ridícula cruzada en mi contra. Pero luego sucedió algo que me dejó helado. Era una noche común, tranquila, hasta que revisé las grabaciones del patio trasero por pura curiosidad. Lo que vi me hizo retroceder el video para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Eran ellos, los Pérez. En plena madrugada, habían entrado a mi patio trasero. No forzaron nada, lo que significa que probablemente usaron alguna herramienta para abrir la reja sin que se notara. En el video se les veía moviéndose con cuidado, como si estuvieran buscando algo. No tocaron nada visible, pero parecía que revisaban los rincones, detrás de las macetas y cerca del cobertizo. Era como si quisieran asegurarse de que no había cámaras o, peor aún, como si estuvieran buscando dónde colocar algo. No sabía qué pensar. Mi primera reacción fue el pánico. ¿Estaban intentando incriminarme? ¿Planeaban plantar algo en mi patio para luego acusarme de robo? Después de todo, ya habían hecho denuncias falsas antes. Guardé el video como oro. Esa misma mañana fui directamente a la comisaría para mostrarles la grabación. Les expliqué que estaba siendo acosado por mis vecinos y que ahora tenía pruebas de que habían entrado a mi propiedad sin permiso.
Los oficiales se mostraron interesados, pero, para mi frustración, me dijeron que el video por sí solo no era suficiente para presentar cargos. Al no haber evidencia de que estuvieran cometiendo un delito como tal, según ellos, no podían hacer mucho más que tomar nota del incidente. Salí de ahí sintiéndome impotente. ¿Qué más necesitaba para que alguien me tomara en serio? A pesar de la respuesta desalentadora de la policía, me propuse mantener la calma y esperar. Algo me decía que los Pérez no iban a detenerse y quería estar listo para lo que fuera que estuvieran planeando. Mientras tanto, la situación con los otros vecinos empeoraba. Me di cuenta de que los Pérez estaban alimentando los rumores con historias cada vez más elaboradas. Según ellos, no solo era un ladrón, sino también una amenaza para la comunidad. Escuché que habían dicho que probablemente tenía otras cosas robadas dentro de mi casa y que era cuestión de tiempo para que me atraparan con las manos en la masa. Mis intentos de explicar mi lado de la historia cayeron en saco roto. Algunos vecinos me miraban con desconfianza, otros directamente evitaban cualquier contacto conmigo. Incluso mi vecina de al frente, con quien solía intercambiar pequeños regalos de comida, ahora cerraba la cortina cuando pasaba frente a su ventana. Lo más desconcertante fue que los Pérez comenzaron a acercarse a mi casero. Me enteré porque él mismo me llamó un día, preocupado. Según dijo, ellos habían ido a verlo para advertirle que yo estaba causando problemas en el vecindario y que sería mejor que buscara a alguien más para alquilar mi casa. Por suerte, mi casero no les creyó, pero me advirtió que tuviera cuidado porque parecía que los Pérez estaban decididos a sacarme del vecindario. Esa conversación me encendió todas las alarmas. ¿Qué clase de personas harían todo esto? No solo querían dañar mi reputación, parecía que estaban buscando arruinar mi vida. Decidí tomar medidas más drásticas. Si la policía no podía o no quería ayudarme, tendría que hacerlo yo mismo. Instalé cámaras adicionales y comencé a revisar las grabaciones cada mañana, buscando cualquier cosa que pudiera servir como evidencia. Estaba decidido a no dejar que me ganaran. Lo que no sabía era que las cámaras no solo confirmarían mis sospechas, sino que también revelarían algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar, y pronto quedaría claro que los Pérez no eran solo problemáticos, eran algo mucho peor. Actualización 2. Han pasado unos días desde la última vez que escribí, y las cosas han tomado un giro que todavía estoy procesando. Después de instalar las cámaras adicionales y de revisar las grabaciones obsesivamente, finalmente conseguí algo que no solo confirmaba mis sospechas, sino que también me daba una oportunidad real de defenderme. Todo ocurrió hace 3 noches. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando las cámaras del patio trasero captaron movimiento. Al revisar la grabación a la mañana siguiente, mi corazón se detuvo al instante. Ahí estaban de nuevo los Pérez, pero esta vez no se limitaron a rondar por mi propiedad. En el video se ve claramente cómo cargaban el dichoso asador que, según ellos, yo les había robado. Pero lo más impactante es que no lo llevaban a mi patio. No. Lo estaban sacando de un cobertizo abandonado detrás de mi propiedad, que colinda con un terreno vacío. Ese cobertizo, que no pertenece ni a mí ni a ellos, había estado allí desde que me mudé, y siempre lo asumí como parte del terreno baldío. Nunca lo usé ni presté atención a lo que había dentro. Pero los Pérez claramente lo habían convertido en su escondite personal. En el video, se ve al señor Pérez con una linterna, mientras la señora Pérez supervisa. Cargaron el asador y lo empujaron con dificultad hacia su patio trasero. No puedo explicar la mezcla de emociones que sentí al ver eso, alivio porque al fin tenía pruebas contundentes. Pero también una rabia incontrolable al darme cuenta de que todo este tiempo ellos habían sido los responsables de los robos, no yo. Lo más impactante fue que no era solo el asador. Al retroceder la grabación para revisar las horas previas, me di cuenta de que habían hecho varios viajes al cobertizo esa noche. En uno de esos viajes, sacaron cajas llenas de herramientas, adornos de jardín y otros objetos que coincidían con lo que decían que les faltaba. Era evidente que estaban tratando de limpiar el lugar antes de que alguien lo descubriera. Guardé los videos en múltiples dispositivos, temiendo que de alguna manera intentaran borrar las pruebas. Esa misma tarde, fui directamente a la comisaría con todo el material. Esta vez, los oficiales no pudieron ignorarme. Las grabaciones eran claras, mostraban a los Pérez transportando los supuestos objetos robados desde el cobertizo hacia su propiedad. Lo mejor de todo es que, al revisar mi historial de cámaras, podía demostrar que no había estado cerca de ese lugar en semanas. La policía finalmente tomó cartas en el asunto.
Un oficial me acompañó de regreso a mi casa para inspeccionar el cobertizo. Cuando lo abrimos, lo que encontramos fue asombroso. No solo estaban las cosas que decían que yo les había robado, sino también varios objetos que claramente no pertenecían a ellos. Había bicicletas, herramientas eléctricas, muebles pequeños y más cosas que parecían provenir de otras casas del vecindario. Mientras los oficiales tomaban nota, empezaron a llegar algunos de mis vecinos, atraídos por el movimiento policial. Al principio, la mayoría venía con curiosidad, probablemente pensando que esto era otra prueba de que yo era culpable. Pero cuando los oficiales comenzaron a sacar las cosas del cobertizo, todo cambió. Reconocí a una vecina que apuntó hacia una de las bicicletas y dijo, «Esa es de mi hijo. Desapareció hace un mes». Otro vecino identificó un juego de herramientas que había perdido semanas atrás. Fue como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar para todos al mismo tiempo. Ahí estaba la verdad. Los Pérez no solo me estaban incriminando a mí, sino que también habían estado robando a otros vecinos durante meses, quizás más tiempo. Usaban el cobertizo como escondite y luego fabricaban una historia para desviar la atención hacia mí. Esa misma noche, la policía visitó la casa de los Pérez con una orden para registrar su propiedad. No sé exactamente qué encontraron allí, pero los vi llevándolos a ambos en patrullas un par de horas después. Fue un momento extraño, una mezcla de satisfacción y agotamiento. La noticia de su arresto se esparció rápido por el vecindario. Al día siguiente, recibí visitas de varios vecinos que querían disculparse por haber dudado de mí. Aunque aprecié el gesto, no podía evitar sentir una punzada de resentimiento. ¿Por qué fue tan fácil para ellos creer en las mentiras de los Pérez? ¿Por qué nadie vino a preguntarme mi versión antes de asumir lo peor? Sin embargo, lo más importante era que la verdad había salido a la luz. Había limpiado mi nombre y, con suerte, los Pérez finalmente enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Actualización 3. Han pasado unos días desde que la policía los arrestó y los liberó horas después. Aunque enfrentan cargos por los objetos robados encontrados en el cobertizo, aparentemente el sistema no los consideró un peligro suficiente para mantenerlos bajo custodia. Volvieron a su casa como si nada, pero con la tensión evidente de que ahora tenían antecedentes penales. Pensé, ingenuamente, que después de ser expuestos ante todo el vecindario, los Pérez se mantendrían tranquilos. Me equivoqué por completo. Todo ocurrió hace 2 noches. Había salido a cenar con un amigo que me insistió en que necesitaba distraerme un poco después de todo lo sucedido. Regresé a casa alrededor de las 10 de la noche y, al acercarme a mi puerta, algo no se sentía bien. Lo primero que noté fue que la luz del porche, que siempre dejo encendida, estaba apagada. Mi pecho se tensó de inmediato. Luego vi que la puerta estaba entreabierta, con la cerradura destrozada, y mi estómago se hundió. Entré a mi casa con cautela, pero el daño era evidente desde el primer paso. El lugar estaba destrozado. No sé si fue el impacto de ver todo mi espacio personal convertido en un campo de batalla o la rabia que me invadió al darme cuenta de que esto no era un simple robo. Habían hecho esto con la intención de herirme, de humillarme. Los muebles estaban volcados, los cojines de mi sofá habían sido rasgados con un cuchillo, y mis pertenencias estaban regadas por todo el piso. En la cocina, los gabinetes estaban abiertos, con platos rotos y comida desperdigada por todas partes. Habían derramado leche en el suelo, pateado mi basura, y hasta habían arrancado las cortinas. Pero lo peor estaba en mi habitación. Cuando abrí la puerta de mi cuarto, me quedé paralizado. No solo habían sacado toda mi ropa del armario y la habían tirado por el piso, sino que también habían destrozado mi colchón, cortándolo en varias partes. En las paredes, con pintura roja, habían escrito insultos como ladrón, maldito mentiroso y te lo advertimos. Sabía inmediatamente quiénes eran los responsables. Era el estilo de los Pérez, vengativos, impulsivos y con una creatividad retorcida para el drama. Lo peor de todo es que no se habían limitado a vandalizar mi casa, también se llevaron cosas. Mi laptop estaba desaparecida, junto con algunos relojes, documentos importantes y hasta electrodomésticos pequeños como mi cafetera y una licuadora. No perdí el tiempo. Llamé a la policía de inmediato. Mientras esperaba a que llegaran, revisé las cámaras de seguridad, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. Ahí estaban, los Pérez. No tuvieron ningún descaro esta vez. En el video se veía al señor Pérez rompiendo la cerradura con una barra de metal mientras la señora Pérez vigilaba desde el porche. Una vez dentro, ambos comenzaron a destrozar todo con una rabia casi teatral.
La cámara del interior captó cómo pintaban los insultos en las paredes y cómo saqueaban mi casa, llevándose lo que podían cargar. Lo que más me enfureció fue su actitud. En el video se les veía riendo mientras destruían mis cosas, como si fuera un juego para ellos. No intentaron cubrirse ni esconderse, sabían que las cámaras los estaban grabando, y aún así lo hicieron. Era un mensaje claro: no nos importa lo que hagas, podemos arruinarte. Cuando la policía llegó, les mostré las grabaciones. Esta vez, los oficiales no pudieron ocultar su indignación. Tomaron fotos de todos los daños, hicieron un inventario de lo que faltaba y me aseguraron que esto era suficiente para presentar cargos serios contra ellos. También me recomendaron no quedarme en la casa esa noche por mi propia seguridad, por lo que terminé durmiendo en el sofá de un amigo. A la mañana siguiente, los Pérez actuaron como si nada. Desde mi amigo podía ver cómo el señor Pérez cortaba el césped de su jardín mientras la señora Pérez regaba sus plantas. Esa actitud cínica, ese descaro de comportarse como ciudadanos modelo después de lo que habían hecho, fue lo que terminó de colmar mi paciencia. Poco después, la policía llegó a su casa con una orden de arresto. Desde la ventana del salón de mi amigo, observé cómo discutían con los oficiales, negándolo todo, incluso cuando les mostraron las pruebas de las cámaras. Finalmente, los subieron a la patrulla y se los llevaron. Pero no me hago ilusiones, sé que probablemente estarán fuera en unas horas, como la vez anterior. Ahora mi casa está destrozada, mi privacidad violada y mi paciencia al límite. Pero no pienso quedarme de brazos cruzados. Ya tengo un abogado, y vamos a demandarlos por todo lo que han hecho: allanamiento, vandalismo, robo y hasta daños emocionales. Quiero que sientan cada consecuencia de sus actos. Lo que más me duele no es lo material, sino el daño psicológico. Mi hogar, mi refugio, ahora se siente como un lugar inseguro. Pero una cosa tengo clara: no pienso dejar que los Pérez me intimiden. Actualización 4. Ha pasado una semana desde el último incidente y, aunque la situación parece haberse calmado en la superficie, la tensión en el aire es innegable. Desde el último arresto de los Pérez, no he visto movimiento en su casa. La policía, por suerte, está avanzando con los cargos y mi abogado está preparando una demanda civil para reclamar los daños materiales y emocionales que han causado. Pensé que ellos habían agotado todas sus cartas, pero esta vez el golpe vino de una dirección que no esperaba: su hija. Fue ayer por la tarde. Estaba en casa, tratando de reorganizar lo poco que quedó intacto después del ataque, cuando sonó el timbre. Mi primera reacción fue de alarma, como si mi cuerpo se hubiera condicionado a esperar lo peor. Me asomé por la mirilla y vi a una mujer joven parada en mi puerta, sosteniendo un bolso y con una expresión nerviosa. No la reconocí de inmediato, pero había algo familiar en sus rasgos. Abrí la puerta con cautela, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Antes de que pudiera decir algo, la mujer habló. «Hola, siento mucho molestarte, pero necesito hablar contigo. Soy Ana, la hija de los Pérez». La sorpresa me dejó sin palabras. Sabía que los Pérez tenían una hija adulta, pero nunca la había visto antes. Según algunos vecinos, ella no vivía con ellos y apenas los visitaba. Después de unos segundos incómodos de silencio, le pregunté qué quería. «Por favor, solo necesito unos minutos de tu tiempo. Sé que mis padres te han hecho mucho daño, y no estoy aquí para justificar nada. Solo quiero hablar», dijo, su voz temblando un poco. No quería dejarla entrar, pero tampoco podía ignorar la curiosidad que sentía. Además, a pesar de todo lo que habían hecho sus padres, Ana no parecía estar en su misma sintonía. Sus ojos reflejaban algo que no había visto en ellos: vergüenza. Accedí a escucharla, pero lo hice desde el umbral de la puerta, dejando claro que no iba a invitarla a entrar. Ana sintió, como si entendiera perfectamente mi desconfianza. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy aquí porque quiero disculparme por lo que hicieron mis padres», comenzó. «No te imaginas lo difícil que ha sido para mí enterarme de todo esto. Siempre supe que eran problemáticos, pero jamás imaginé que llegarían a estos extremos». Su voz se quebró mientras hablaba, y no podía evitar preguntarme si sus lágrimas eran genuinas o si esto era solo otra maniobra desesperada de los Pérez. Aún así, la dejé continuar. «Yo no vivo aquí desde hace años», explicó. «Tuve que distanciarme de ellos porque siempre se metían en problemas, pero nunca pensé que llegarían a algo tan grave como esto. Cuando vi las noticias y hablé con ellos, me sentí horrorizada. Sé que lo que hicieron está mal, y no estoy aquí para defenderlos. Solo quiero pedirte que reconsideres los cargos.
Ahí estaba la verdadera razón de su visita. Mi cuerpo se tensó de inmediato, y antes de que pudiera responder, ella levantó las manos como para calmarme. Sé que no tienes razones para confiar en mí, pero escúchame, por favor. Mis padres están en una situación complicada. Mi papá podría perder su trabajo, y mi mamá está al borde de un colapso. Si los cargos siguen adelante, no sé qué va a pasar con ellos. Por favor, solo piénsalo. Están dispuestos a pagarte por los daños, a arreglar todo lo que destruyeron. Solo retira los cargos y déjanos resolver esto de otra manera. Su tono era suplicante, pero no podía ignorar el hecho de que esta situación era el resultado directo de las acciones de sus padres. Por un momento, pensé en todas las veces que habían intentado arruinar mi vida, desde las falsas acusaciones hasta el vandalismo en mi casa. ¿Realmente esperaba que simplemente dejara pasar todo eso? ¿Qué hay de todo lo que me hicieron?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué hay de las mentiras, el acoso, el robo, el vandalismo? ¿Crees que un simple, lo siento, va a arreglar todo eso? Ana asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. No creo que un, lo siento, sea suficiente. Y no espero que olvides lo que hicieron. Solo quiero pedirte que les des una oportunidad para arreglarlo de otra manera. Puedo ayudarte a hablar con ellos, asegurarme de que cumplan con lo que prometan. Lo único que te pido es que consideres el impacto que esto tendrá en sus vidas si todo sigue adelante. Sentí una mezcla de emociones mientras la escuchaba, rabia por la audacia de su petición, pero también algo de empatía. No era fácil estar en su posición, tener que lidiar con el desastre que sus padres habían creado. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que no era mi responsabilidad limpiar su caos. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. No le prometí nada, pero tampoco la despedí de forma hostil. Ana pareció entenderlo y me agradeció antes de irse. Después de que se fue, no pude dejar de darle vueltas al asunto. Por un lado, quería mantenerme firme y asegurarme de que los Pérez enfrentaran todas las consecuencias de sus actos. Pero por otro lado, la conversación con Ana me dejó pensando en cómo sus acciones no solo los habían afectado a ellos, sino también a su familia. Esta mañana hablé con mi abogado sobre lo ocurrido. Me recomendó que no cediera, al menos no sin garantías legales de que me pagarán por los daños y de que no volverán a acercarse a mí. Sigo evaluando mis opciones, pero algo dentro de mí me dice que esta historia está lejos de terminar. Actualización final. Han pasado 3 semanas desde la visita de Ana y honestamente, siento que mi vida dio un giro inesperado. Decidí ceder. Después de largas conversaciones con mi abogado, con mi casero y, sobre todo, conmigo mismo, accedí a retirar los cargos contra los Pérez. Pero no lo hice sin asegurarme de que se cumplieran ciertos términos. Les exigí que me pagaran cada centavo por los daños a mi casa y las pertenencias que se llevaron. Además, firmaron un acuerdo legal donde se comprometieron a no volver a acercarse a mí ni a mi propiedad, bajo pena de enfrentar cargos inmediatos. Fue un proceso tedioso, lleno de negociaciones y papeleo, pero al final, Ana cumplió su palabra. Los Pérez se esforzaron por juntar el dinero, y aunque al principio me resistí a creer que lo harían, terminaron pagando lo que debían. Unos días después de que retiré los cargos, los Pérez se fueron. Literalmente desaparecieron de la noche a la mañana. Según Ana, tomaron un vuelo a México, su país natal, y dejaron atrás la casa que habían alquilado por años. No me sorprendió, después de todo lo que hicieron, no podían quedarse aquí con la reputación destruida y la hostilidad del vecindario. Nadie les iba a dar la bienvenida de vuelta. Para mi sorpresa, Ana no los acompañó. No quiero seguir sus pasos ni cargar con su sombra, me dijo la última vez que hablamos del tema. Tengo mi vida aquí, y quiero empezar de nuevo lejos de todo eso. Decidió quedarse en la vieja casa de sus padres, aunque ya no parecía el mismo lugar. Desde que ellos se fueron, Ana había comenzado a transformar la propiedad, pintando las paredes, cambiando los muebles y limpiando cada rincón como si quisiera borrar cualquier rastro de ellos. No solo se quedó, sino que también empezó a ayudarme con la reconstrucción de mi hogar. Al principio fue un poco incómodo aceptar su ayuda, pero Ana insistió. Es lo menos que puedo hacer, me dijo una tarde mientras estaba pintando una de las paredes de mi sala. Y así fue como, poco a poco, ella comenzó a formar parte de mi día a día. Ana no era como sus padres. Era amable, trabajadora y, sobre todo, genuina. Siempre que venía a mi casa, traía algo, comida, herramientas o simplemente compañía.
Se esforzaba por demostrar que realmente quería reparar el daño que ellos habían causado, y cada gesto suyo me hacía verla de una manera diferente. Recuerdo un día en particular, hace una semana. Estábamos arreglando el jardín, porque los Pérez lo habían dejado hecho un desastre. Mientras plantábamos flores y quitábamos las malas hierbas, Ana me contó más sobre su vida. Me habló de cómo había crecido en un hogar caótico, siempre tratando de mediar entre sus padres y el resto del mundo. De cómo se había mudado a los 20 años para buscar algo mejor y cómo siempre había sentido una mezcla de amor y vergüenza por su familia. Ellos no siempre fueron así, dijo mientras plantaba una nueva rosa en el suelo. O al menos, quiero creer que no. Pero de alguna manera, se dejaron llevar por el resentimiento y las malas decisiones. Yo solo quiero ser diferente. La forma en que hablaba, con tanta sinceridad, me hizo darme cuenta de algo. Ana no solo estaba tratando de arreglar mi casa, estaba tratando de arreglarse a sí misma. Y mientras la veía trabajar con sus manos llenas de tierra, con su sonrisa genuina iluminando el día, no pude evitar sentir algo más profundo hacia ella. Es extraño pensar en cómo empezó todo esto, una guerra vecinal, falsas acusaciones, vandalismo y drama. Jamás habría imaginado que algo bueno pudiera salir de esa situación. Pero aquí estoy, meses después, con una casa renovada, una nueva perspectiva y una persona inesperada en mi vida. Sé que hay algo creciendo entre Ana y yo, algo que va más allá de la culpa o las disculpas. Es como si, en medio del caos, hubiéramos encontrado una conexión inesperada. Pero, bueno, supongo que esa es una historia para otra ocasión. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.